¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada día miércoles en nuestra edición Prime de Conexión Global. Como siempre, analizando y profundizando en un tema importante del ámbito internacional. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que ocurrió en Italia el pasado domingo, cuando las elecciones generales finalmente dieron como ganador a el bloque de ultraderecha de la mano de un partido de raíces neofascistas que está liderado por Giorgia Meloni, que se va a convertir en la primera mujer en llegar a la jefatura de gobierno, la primera ministra que va a gobernar Italia, y también un bloque de ultraderecha que vuelve al poder después de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha incertidumbre respecto a cómo va a desarrollarse este nuevo gobierno que se va a formar en las próximas semanas y cuáles son las repercusiones que también va a tener este fenómeno en los demás movimientos de la extrema derecha que están surgiendo en Europa. También, obviamente, qué va a ocurrir en Italia con la economía y también cómo se va a ver amenazadas los derechos específicamente de las mujeres, porque, claro, a pesar de que llega una mujer al poder, es un personaje que se ha mostrado en contra del aborto, del matrimonio homosexual, entre otras aristas de la sociedad italiana. Vamos entonces a comenzar nuestra conexión Global Prime. Soy Mario Regada, les doy la bienvenida. Bueno, vamos ahora a conversar desde Roma con Cintia Carvajal. Ella es periodista que se encuentra en Milán, en Italia, para conversar entonces cuál es el ambiente que se vive a esta hora en ese país. Cintia, muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile y preguntarte primero cuál es el ambiente que hay en Italia, en Milán, donde tú estás después de este histórico triunfo de la ultraderecha ya en Italia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches acá en Italia, buenas tardes allá en Chile. Justamente a mi espalda se está desarrollando una protesta pacífica, no en contra de la primer ministra, pero sí de un tema que justamente ha estado en el tapete acá en Italia, de qué ocurrirá, cuál será la posición que tendrá la nueva primera ministra con la guerra en Ucrania, ya que sus aliados se han mostrado partidarios un poco de Putin. A mi espalda, como les digo, acá yo me encuentro en la Plaza del Duomo, donde se está desarrollando en este momento esta protesta pacífica. Como decías muy bien tú, hay incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir, pero hay quienes creen que Giorgia Meloni es un poco más moderada respecto a su aliado en el tema, por ejemplo, de la guerra en Ucrania. Sí, Cintia, de hecho muchos decían de que ella va a seguir el camino del primer ministro Mario Draghi respecto a la situación en Ucrania. Hay que contextualizar que Italia se ha transformado en uno de los principales aliados de Kiev en este conflicto y Mario Draghi de hecho había prestado mucho apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky, apoyo que también fue respaldado por Meloni. Así es que yo creo que muchos dicen que no va a haber mucho cambio en cuanto a la política. Exacto. En ese aspecto se cree que no, que ella se ha mostrado partidaria, como tú muy bien dices, de la postura que tenía Draghi. Recordemos que él era el ex primer ministro que renunció hace unos meses y justamente esa fue la razón por la cual se adelantaron las elecciones en Italia. Sí, Cintia, ¿y cuál, además de Ucrania, son las otras preocupaciones que despierta en la sociedad italiana la llegada de un movimiento que no llegaba al poder hace décadas en ese país? Como tú también decías al comienzo, el tema valórico. Ella proviene de un partido que formó ella misma, que es los Hermanos de Italia, que es muy conservador. Pero hay algunos matices respecto a algunos de los temas que tú planteaste, como el aborto. Efectivamente, ella se muestra contraria al aborto, pero en varias entrevistas ha dicho que ella no está por derogar el aborto, que desde el año 78 se puede realizar acá en Italia. Su postura más bien tiene que ver con que ella cree que ella no está de acuerdo, efectivamente, pero no es partidaria de derogarlo, pero sí cree que también se tiene que mantener el derecho de los doctores la cláusula de conciencia de aquellos doctores que no quieren realizar los abortos. Ese es uno de los aspectos. El otro, que tú también mencionabas, tiene que ver con la homosexualidad. Ella no es partidaria del matrimonio, tampoco gay. Tampoco es partidaria de la adopción de menores, que ese ha sido como el gran tema, pero en Italia también existe
la unión paritaria, digamos, acá el matrimonio está también legislado y tampoco apunta a eso. Más bien yo creo que la polémica está en lo que ella va a hacer en la política exterior. Justamente hoy día en una entrevista uno de sus partidarios, un representante de la Cámara de Diputados de su partido, anunciaba que ellos son partidarios de realizar varios cambios en la Constitución. No apuntan a los temas valóricos, más bien apuntan a temas que están vinculados con la Unión Europea, que se priorice el derecho nacional por sobre el comunitario de la Unión Europea. Apunta más bien a un cambio constitucional. Ese es uno de los puntos que hoy justamente surgió en el debate y del cual estarían de acuerdo muchos de sus colegionarios de su partido, mucha de la gente que la apoya a ella. Lo otro también tiene que ver con política exterior respecto al tema migratorio, que es la gran polémica que también se habla acá en Italia. Y bueno, y todo va a depender un poco de a quién elija ella como primer ministro del Interior, y si elige a uno de sus socios, que es Salvini, claro, se prevé que pueda ser incluso mucho más rígido el tema migratorio. Ella también se muestra partidaria de restringir la migración, y Salvini es mucho más duro en ese aspecto, y recordemos que él fue también primer ministro, claro, del Interior, o sea, perdón, sí, ministro del Interior, donde justamente dictó varios decretos para impedir la llegada de migrantes y de la ayuda de las ONG a estos migrantes. Claro, cerró algunos puertos, de hecho, negó la entrada de embarcaciones con migrantes Salvini cuando fue ministro del Interior. De hecho, muchos dicen de que él va a ser el principal problema que podría tener Meloni al interior de su próximo gobierno. Cintia, además te quería preguntar, acá en las elecciones del domingo hubo una participación muy baja. ¿Cuál es el descontento o cómo ves tú ese desinterés que hay en la población italiana respecto a la política? Efectivamente, hubo un 36% de electores quien decidió quedarse en su casa, prácticamente no fue a votar. Y yo creo que se atribuye a algunos problemas que también se han debatido en Latinoamérica y en nuestro país. El descontento a la política, a los partidos tradicionales, muchos de ellos de la izquierda habían gobernado anteriormente en Italia, y hay un voto de castigo también hacia los partidos que han estado involucrados en temas de corrupción, otros también vinculados a temas de que no se ha hecho mucho en temas sociales, que uno de los debates también que hay en Chile. Entonces, uno de los argumentos también que se cree que por los cuales ganó Giorgia Meloni es justamente por el descontento de la gente y que quiere cambios en la política exterior algunos, otros en los temas sociales. Y bueno, también un voto castigo a la izquierda, se cree también. Aunque su gran aliado que Salvini bajó mucho también en la votación. Él también tuvo una votación, es uno de los grandes perdedores. El partido que lidera él de la Liga también tuvo una baja respecto a lo que fue la votación del 2018, donde había sacado el 17%, y en esta ocasión fue un 8,8% lo que obtuvo. Entonces, es un voto de castigo también, creen, y la gente quiere cambios aquí en Italia. Y por otro lado, también algunas mujeres también creen que era importante que hubiese una mujer en el poder. Es impensado que en Italia no haya ocurrido antes. Claro. Entonces eso también fue un voto también tanto de los que la promovieron y también de algunas mujeres también. Recordemos que ella tiene bastante experiencia, no es una persona, en la política tiene bastante experiencia, no es nueva en esto. Ella desde los 15 años que está inserta en la política y estuvo en el movimiento social italiano ligado al fascismo, por el cual se habla de ella que tiene la ideología fascista, pero acá en Italia se habla del posfascismo más bien.
Sí, eso te quería preguntar, Cintia, ya para ir cerrando este contacto. Este neofascismo que se liga a Giorgia Meloni, ¿cómo es percibido allá en Italia este movimiento? Bueno, ella ha dicho públicamente y sus partidarios han dicho que más bien esto es una idea de la prensa extranjera, que ellos son los que hablan de eso. Aquí se habla también del fascismo porque mucho de las ideologías que tienen que ver con temas valóricos y se habla del eslogan fascista de Dios, patria y familia, que está ligado un poco a lo que tú me preguntabas de los temas valóricos, que efectivamente para ellas son primordiales y que era el eslogan del fascismo. Pero también los medios italianos sostienen que ella es más moderada respecto a sus aliados y estiman que por lo mismo también esto ya es un tema como más superado y que ella también no es totalmente no está ligada totalmente al fascismo, ¿no? Ha sido renovada de acuerdo y es más demócrata en todo caso. Claro. Es como hay opiniones diversas acá respecto a ese tema, pero yo culpo de todo esto más a la prensa extranjera que a la italiana, que la conoce más. Claro. Pero efectivamente ella es una persona de ultraderecha, eso es indiscutible, aunque tiene sus matices, como te decía yo, ella es reconocidamente cristiana, católica, pero no está casada, por ejemplo. Sí. Convive con un periodista que trabaja en el canal de Berlusconi, entonces tampoco es una persona que también es más moderna, por decirlo de alguna manera. Claro. Cintia Carvajal, periodista allá en Milán, te quiero agradecer este contacto, que nos haya contado cómo está el ambiente después de estas elecciones, que tuvo repercusiones obviamente en toda la región Europa. Te mando un abrazo y muchas gracias. Te quería hacer un comentario final, importante también, yo creo que se sabe bien poco acá, que los grandes líderes de la derecha no solo tienen en común esta idea, es poco sabido. Giorgia Meloni también es colega, es periodista, también Salvini es periodista y Berlusconi también es periodista. Sí. Sí, esos tres son periodistas. Las tres cabezas de este bloque de las tres cabezas de la ultraderecha son periodistas. Así es. Cintia, muchas gracias. Te mando un abrazo y estamos en contacto, lógicamente. Muchas gracias. Chao. Bueno, y nosotros vamos a seguir profundizando sobre la figura de esta mujer, Giorgia Meloni, 45 años, periodista, como decía Cintia Carvajal desde Milán, una mujer que en su momento se mostró partidaria de las políticas de Benito Mussolini, quizás uno de los dictadores más sanguinarios que ha habido en la historia del siglo XX. Una mujer que formó su partido en el 2012 y que en las elecciones del 2018, fíjense, obtuvo un 4% y ahora tiene un 26%. La vida de Giorgia Meloni la vemos en la nota de Laura Soto. Era el momento que todos los medios de comunicación italianos esperaban desde temprano, que la favorita de las encuestas emitiera su voto. El plantón fue largo, eso sí, porque no fue hasta 1 hora y media antes del cierre de las urnas que Giorgia Meloni apareció ante las cámaras. La líder del ultraderechista Hermanos de Italia fue la última candidata en sufragar, pero la primera en los resultados electorales. Y es que su partido se llevó un triunfo histórico en los comicios generales de este domingo, dejándola solo unos pasos de convertirse en la primera mujer en llegar a la jefatura del gobierno. Esta es seguramente para muchas personas una noche de orgullo, seguramente una noche de venganza, seguramente una noche de lágrimas, abrazos, sueños y recuerdos. Es importante entender que si nos llaman a liderar este país, lo haremos por todos. Así describe la jornada a la mujer que llevaría a la extrema derecha al poder por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, su formación obtuvo el 26% de los votos. A mí propio no me piace, pero... No me gusta, pero es lo que necesitan los italianos. Los italianos son estúpidos, es un país de tontos. Ella tiene que demostrar que puede estar a la altura del papel y que puede representar a todos los italianos. Si tiene éxito, entonces se consagrará como líder. De lo contrario, será una decepción.
Si Giorgia Meloni, de 45 años, pudiese describirse en unas pocas palabras, lo haría de esta forma. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Fue el discurso que sin esperarlo impulsó su carrera política, todo gracias a un remix que hicieron con sus palabras y que la hizo viral. Giorgia, sono una donna, sono una madre, soy una madre, soy italiana. Esa misma frase la repitió 2 años después en un acto del partido ultraderechista español Vox, formación con la que encuentra fuertes vínculos. Es en este tipo de instancias donde ha sacado parte de sus discursos más explosivos. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas. Es una faceta que este año había intentado moderar de cara a las elecciones, pero que sacó a relucir nuevamente en junio pasado. Meloni se ha manifestado en contra de la adopción homoparental, es euroescéptica y crítica con la inmigración, admiradora de Donald Trump y aliada del autoritario primer ministro húngaro Viktor Orbán. Su camino siempre fueron las ideas de extrema derecha y sin esconder nunca su admiración por uno de los dictadores más sanguinarios de la historia. Para mí, Mussolini fue un buen político. Todo lo que hizo, lo hizo por Italia, y eso es algo que no se encuentra en los políticos que hemos tenido en los últimos 50 años. Meloni tenía 19 años cuando pronunció esas palabras. En ese entonces militaba en la disuelta Alianza Nacional, un partido que sucedió al movimiento social italiano, que fue formado por seguidores de Benito Mussolini y donde encuentra sus raíces la formación que actualmente preside. Con Alianza Nacional llegó a la Cámara Baja en 2006 e incluso fue su vicepresidenta. 2 años después pasó a ser ministra de Silvio Berlusconi, pero en 2012 abandona sus filas políticas para formar Hermanos de Italia. Con ellos intentó llegar a la alcaldía de Roma sin éxito. En las legislativas de 2013 la formación obtuvo apenas un 2% de los votos y en 2018 un 4,3%. Construiremos un gobierno sólido, cohesionado y con un fuerte mandato popular que se mantendrá en el poder por 5 años, le guste o no, a la izquierda. Giorgia llegará al poder con una coalición de derecha que en total obtuvo alrededor del 44% de las preferencias, asegurándose así la mayoría en ambas cámaras. Sus socios son Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. El primero, líder del ultraderechista La Liga, fue ministro del Interior de Giuseppe Conte, periodo en el que abrió un enfrentamiento sin precedentes con la Unión Europea al negarse a dejar desembarcar en sus puertos a los barcos de ONGs que llevaban migrantes. Además, es conocido por sus estrechos vínculos con Vladimir Putin. Su partido estuvo bastante lejos del 33% que obtuvo en las elecciones pasadas. Ahora solo sacó el 8,9% de las preferencias, votos que se llevó Meloni. Ella fue la única que no se adscribió al fallido gobierno de unidad nacional del premier saliente Mario Draghi. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. El segundo no necesita mucha presentación. 3 veces primer ministro y líder del conservador Forza Italia. En estos comicios, Berlusconi se aseguró un cupo en el Senado italiano, cámara de la que fue expulsado en 2013 tras ser condenado por fraude fiscal y prostitución de menores. El magnate de 85 años ha justificado la invasión a Ucrania y es amigo de hace tiempo del presidente ruso. Además, se ha visto envuelto en escándalos sexuales y de abuso de poder. Claramente este nuevo gobierno es uno que tiene ideas claras sobre ciertos temas, sobre derechos civiles, inmigración. Lo que espero, por supuesto, son posturas más duras sobre esos temas. Es algo que es parte de este tipo de coalición. Creo que hay demasiadas divisiones internas entre Forza Italia, la Liga y los Hermanos de Italia, así que no creo que este gobierno dure tanto. Ahora solo falta que el presidente Sergio Mattarella llame a Meloni a formar gobierno y luego la tarea de ponerse de acuerdo para armar su gabinete. Podría pasar un tiempo hasta que la líder ultraderechista llegue finalmente al Palazzo Chigi.
Bueno, vamos a revisar cuáles fueron los resultados de este domingo. Yo les decía que hace unos años atrás, en el 2018, en las últimas elecciones, el movimiento de Giorgia Meloni obtuvo un 4%. Fíjense lo que obtuvo en las elecciones del domingo el partido Hermanos de Italia de esta mujer. 26% fue el partido más votado. Actualmente es la principal fuerza política que hay en Italia. ¿Y cómo entra? Obviamente al gobierno por el apoyo de otros movimientos de ultraderecha, que en todo caso estuvieron muy lejos del resultado que obtuvo el partido de Giorgia Meloni. Ahí vemos a Matteo Salvini, líder de la Liga, que obtuvo un 8,8%, un descalabro. Es el que vivió el partido del exministro del Interior, que también en todo caso va a entrar a este gobierno. Se dice que podría ocupar nuevamente la cartera del Ministerio del Interior. Otros lo ponen en la cartera de Transporte. Y Silvio Berlusconi, que además fue electo senador, a pesar de tener condenas por corrupción y algunos también por prostitución infantil, de todas maneras vuelve a ser electo como senador el ex primer ministro italiano Il Cavalieri, el magnate de los medios de comunicación en Italia, con un 8,1% de mano de su partido Forza Italia. Vemos en segundo lugar a Enrico Letta del Partido Democrático, un 19,1%. Pobre también resultado que obtuvo Enrico Letta, a tal punto que renunció al liderazgo de su partido. Y el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, que fue el gran responsable de la salida de Mario Draghi del poder, un 15,4%. Un movimiento outsider, podríamos decir, que está fuera del establishment político. Vamos a ver cómo se conforma ahora en la Cámara de Diputados con estos resultados. Ahí vemos el Senado primero, con los votos tanto de los Hermanos de Italia, de la Liga y de Forza Italia. Suman 112 escaños, mayoría entonces para la ultraderecha en el Senado. 39 se queda a la izquierda, 28 el Movimiento 5 Estrellas. No hubo ningún tipo de posibilidad de formar una alianza entre el Partido Democrático y el partido que lidera Giuseppe Conte. Y ahí más abajo, el Partido Verde y otros movimientos son los que componen entonces este Senado. Vamos a la Cámara de Diputados, la Cámara Baja de Italia, donde la ultraderecha también obtuvo, gracias a los votos sumados de estos tres partidos de ultraderecha, 235 escaños. Más abajo, muy más abajo, está la izquierda con tan solo 80 escaños, el Movimiento 5 Estrellas con 51 y el resto de los movimientos que componen esta Cámara de Diputados. Así que se conforma entonces el poder legislativo. Recordemos que Italia se maneja de esta forma, con un gobierno que es liderado desde el Parlamento, con una primera ministra que ahora va a ser entonces Giorgia Meloni. Vamos a seguir profundizando sobre este tema. Vamos a tomar contacto desde México con Ana Vanessa Cárdenas, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac de Mérida. Ana Vanessa, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Ana Vanessa, ¿me escuchas? Sí, un poco cortado, pero muy buenas tardes para ti, todo tu auditorio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ana Vanessa, primero, ¿cómo se explica este crecimiento tan explosivo que tuvo el movimiento Hermanos de Italia? Insisto, de pasar de un 4% a un 26%. ¿Cómo se explica el contexto para que un movimiento que recién nace el 2012, que es de extrema derecha, que es de raíces neofascistas, puede lograr llegar al poder o ser la máxima fuerza política votada en Italia? Claro, es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y sobre todo los que no estamos dentro de Italia o los que no están relacionados con la cultura italiana y que sabemos que abiertamente es un partido que se le relaciona con el neo o posfascismo, pero que en realidad tampoco llama la atención cuando uno conoce la historia italiana y se da cuenta que así como hubo todo un movimiento en Alemania para desmantelar la ideología fascista, no existió en Italia, que prefirió mirar hacia un lado y concentrarse en la lucha de la Guerra Fría. Sigue habiendo gran parte de monumentos, simbolismos del fascismo y una buena parte de los italianos todavía añoran ese pasado. Digamos que es una parte endógena
de los italianos, y todas estas características históricas se conjugan con una situación de crisis económica, de descontento por los escándalos y por la corrupción política que hay, incluso de una falta de identificación ideológica con los partidos, que quedó de manifiesto con el triunfo de Cinque Stelle, ¿no? Que demostró que da igual a qué corriente ideológica se pertenezca, que lo que permea y que lo que afecta a la población es la corrupción. Y bueno, pues Italia también sumido en una crisis energética con un alto grado de inflación, y por otro lado con una de las deudas públicas más fuertes dentro de los países de la Unión Europea. Entonces es importante señalar que las características internas más el descontento con lo político y esta historia pues han sido el caldo de cultivo para que este movimiento y esta líder que se presenta como un outsider hayan podido ir poco a poco escalando hasta ser, después de la Segunda Guerra Mundial, la principal votación de un partido de ultraderecha que se alinea con el fascismo. Ana Vanessa, ¿hay alguna diferencia entre estos tres movimientos, entre la Liga, Forza Italia, Hermanos de Italia? ¿Tienen algún tipo de distinción o comparten completamente los lineamientos de la ultraderecha? Sí, bueno, en el espectro de la derecha, el partido de Forza Italia de Berlusconi está mucho más hacia el centro, ¿no? La Lega, pues es una agrupación, un partido ultra, ¿no? Como lo es Meloni, y al interior hay una... hoy por hoy, una de las divergencias más importantes que pueden jugar en contra de la unidad y de la misma Meloni, que es la postura que se tiene versus el conflicto con Ucrania y Rusia. Sabemos que Salvini ha sido acusado en muchas ocasiones de haber recibido financiamiento de Moscú, que es un pro Vladimir Putin, y Meloni no. Meloni no tiene empatía hacia Vladimir Putin, apoyó el envío de armas a Ucrania, y en breve pues se tendrá que definir cuál va a ser esta postura y podrá seguramente tener diferencia con estos partidos. Ana Vanessa, llevándolo más al nivel regional, ¿cuál crees tú que va a ser los choques que podría tener Meloni con la Unión Europea? Ya Ursula von der Leyen advirtió de que el gobierno que llegue a Italia, dijo, tiene que atenerse a las reglas, si no va a tener que asumir las consecuencias, tal como lo ha hecho Viktor Orbán en Hungría. ¿Cuáles crees tú que van a ser los puntos de más fricción entre esta futura primera ministra y Bruselas? Sí, bueno, mira, me parece que a pesar de que el discurso de Meloni pues es extremo, le va a pasar lo que a Salvini, que cuando quiere aplicar las medidas, incluso contra los inmigrantes muy fuertes, que en eso pues tienen una similitud con Meloni, se encuentra con los límites del derecho internacional y de la Unión Europea. Italia recibe financiamiento importante de la Unión Europea, y por lo tanto, dada la situación económica interna, pues tampoco podrá encarar, ¿no? o dedicarse a una pelea frontal, saliéndose de estos lineamientos que, como tú bien mencionas, pues ya demostró la Unión Europea que no es tan fácil y que hay acuerdos que se deben de cumplir, y si no, tendrá sanciones, como en su caso Orbán. Me parece que el punto de quiebre va a ser la inmigración, porque si bien el discurso anti-aborto, de promover el crecimiento demográfico en Italia, ¿no? Se va a ir moderando anti-LGBT, en la praxis no va a haber grandes movimientos legislativos para esto. Sin embargo, no será así, y ese es el que yo te comentaba como punto de quiebre con la Unión Europea, el tema de la inmigración ilegal. Meloni, podremos esperar que en breve va a haber una movilización y un incremento de la fuerza pública para el control del territorio, el bloqueo de las fronteras, y evitar también que lleguen estos barcos de inmigrantes que Italia, por más cerca que estén de su territorio, pues siempre se ha visto indecisa en cómo va a actuar. Y ahora, con un discurso
tan claro y que además le abonó bastante en la campaña a Meloni, pues vamos a ver qué va a ser el punto de quiebre con sus relaciones al interior de las fuerzas políticas, con la oposición, pero también en el escenario internacional, principalmente con Bruselas. Vanessa, en Europa son pocos todavía los gobiernos que están encabezados o que integran movimientos de ultraderecha, pero aquí ganó este sector en un país que es una potencia en Europa. Está Suecia, que podría también integrar un gobierno de ultraderecha, está Hungría, y ahora se suma Italia. ¿Qué representa para los movimientos de este sector de la extrema derecha en Europa el triunfo de Meloni? No, desde luego, un triunfo de la ultraderecha le da gasolina a estos movimientos que han llegado a tener escaños en más de 40 parlamentos en Europa y que han ido poco a poco sí escalando en su presencia en los países europeos. Meloni en su fase más moderada converge un poco con la reagrupación de la PEN, con Vox en España, ¿no? Y de alguna manera pues todos estos líderes han salido a manifestar su felicidad, su alegría, porque saben que Italia es un ejemplo para otros países y que puede servir como motor para incentivar el fortalecimiento de la ultraderecha en Europa, que ha sido gradual, y que ha ido avanzando. O sea, hemos llegado a esto no de un día para otro, ¿no? Sino que ha ido poco a poco creciendo en unos países más rápidos, en otro más lento, pero creo que en el mediano plazo vamos a tener presencia muy equilibrada entre la ultraderecha y otros tipos de partidos en los gobiernos europeos. Vanessa, ya para ir cerrando, ¿cuál es la importancia que hoy día tiene la figura de Silvio Berlusconi? ¿O qué diferencia hay en el Silvio Berlusconi de cuando fue primer ministro al de hoy día? ¿Crees tú que tiene un papel importante en este gobierno de ultraderecha o es más bien un actor secundario? Sí, bueno, con los pocos votos, ¿no? La poca aportación que tú bien mostrabas ya en las gráficas, pues se nota que en la praxis Berlusconi no es un peso fuerte, pero sí tiene una base dura de votantes y sí tiene una influencia y un cierto liderazgo en algunos sectores de la derecha europea que lo hace articular alianzas y que lo hace posibilitar negociaciones al interior de los gobiernos. Y entonces el apoyo de un actor como es Silvio Berlusconi, que a pesar de los procesos que hoy en día tiene que seguir, aún así tiene toda esta base que le posibilita entrar en negociación con quien aspire al poder, le suma a él y fortalece la presencia de Meloni, ¿no? Que como vemos, pues en el Congreso quedará bastante bien parada. Sí, muchos dicen que el gran conflicto que podría tener Meloni es con Salvini, más que con Berlusconi. No sé si coincides tú con eso. No, desde luego, y como te mencionaba, el primer conflicto que va a tener es el tema Rusia, el tema Putin, ¿no? Que ya se ha entrevisto en las diferentes declaraciones que han dado, y también porque Berlusconi es un actor moderado que busca la negociación para seguir teniendo una participación importante, a diferencia de Salvini, que siempre ha sido mucho más radical, que todavía conserva un impulso político mayor y que querrá imponer algunas de sus reglas al gobierno de Meloni a cambio de la ayuda que le puede dar. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias por nuevamente estar con nosotros acá en Conexión Global. Te mando un abrazo. Con muchísimo gusto y que tengan muy buena tarde. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y seguimos analizando este interesante tema, este fenómeno que se está viviendo en Italia con la victoria entonces de la extrema derecha que va a gobernar entonces el país europeo. Espérenos.
Ya estamos de regreso en Conexión Global Prime y bueno, yo les decía de que el fenómeno de la ultraderecha es un movimiento que está en auge en varios países de Europa. Vamos a ver a continuación un mapa donde se encuentra en color verde los países donde están integrados movimientos de ultraderecha. Y vemos Suecia, que tuvo hace poco elecciones generales a comienzos de abril, donde la segunda fuerza política más votada fue precisamente un movimiento de ultraderecha. Por lo tanto, la derecha conservadora tradicional debería formar gobierno entonces con este movimiento. Tenemos también a Polonia, que ha generado también varios roces con la Unión Europea por un gobierno que también tiene tintes ideológicos de extrema derecha. Hungría con Víctor Orbán, que se ha transformado en una figura primordial, principal en los movimientos de ultraderecha alrededor del mundo, con varios roces, de hecho, también con Bruselas por políticas que atentan contra los derechos de la mujer. Y finalmente tenemos a Italia con este nuevo gobierno que se va a formar en las próximas semanas, con Giorgia Meloni a la cabeza. Pero también hay otros movimientos, lo conversábamos recién con nuestra entrevistada, que están ganando terreno. Bueno, en Francia, ¿para qué decir? Siempre en las últimas elecciones ha sido Marine Le Pen la que ha quedado en segundo lugar. No ha logrado la política llegar al Palacio del Elíseo, pero ha logrado una cantidad de votos importantísimos en Francia y es obviamente el rostro más importante de estos movimientos en la potencia europea. También en España con el movimiento Vox, muy cercano precisamente a Giorgia Meloni, donde dio sus discursos más reconocidos frente a este movimiento Vox de Santiago Abascal, que lo lidera ese político en España. Y en fin, otros movimientos que hay en Alemania también, obviamente, pero que están muy lejos todavía de tener una presencia importante en el Parlamento. Pero este es el mapa que hay actualmente en Europa con colores verdes fuertes, fosforescentes, los movimientos de extrema derecha que actualmente están gobernando en ese país. Bueno, seguimos analizando este tema y para eso vamos a tomar contacto desde Buenos Aires. Ahí está Esteban de Gori, doctor en Ciencias Sociales, investigador CONICET. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros acá en Conexión Global. No, gracias a ustedes por la invitación. Esteban, quería consultarte primero cómo explicas tú, yo sé que hay varios factores, pero este crecimiento tan explosivo que tuvo el movimiento Hermanos de Italia de pasar de un porcentaje del 4% en 2018 a esta votación de un 26% en las pasadas elecciones del domingo. ¿Cómo se explica este fenómeno de crecimiento tan grande? Bueno, hay varias cuestiones que son importantes tener en cuenta. El primer dato, hay un dato que uno podríamos llamar el dato duro. Si nosotros más o menos podemos ver en una serie de cuántos votos reunía la centroderecha italiana, más o menos siempre anduvo en los 40%, 40 y pico por ciento. Esto quiere decir que efectivamente esta coalición de centroderecha obtiene un poquito más, pero más o menos está en el rango de los 40 y pico por ciento de los votos, posiblemente esta vez algunos puntos más. Me parece que lo más interesante es la figura de Giorgia Meloni, primero porque es mujer, es interesante, el progresismo nunca logró instalar como primera ministra una mujer. Segunda novedad es que ella se queda con el liderazgo de la centroderecha, una centroderecha que en su coalición está muy sancionada en el sentido de que Berlusconi fue sancionado por haber hecho acuerdos con el Partido Democrático y Salvini también fue sancionado de alguna manera por haber realizado acuerdos con el movimiento Cinque Stelle. Ella de alguna manera se para en un lugar que es la construcción de una identidad más o menos intransigente que le permite no ser sancionada por el electorado. Esto me parece un primer punto. Y el segundo punto, que no me parece menor, es que ella efectivamente logra interpelar, y esto creo que es importante, logra interpelar primero una gran desilusión sobre la clase política y además logra meterse en un núcleo muy importante para la cultura italiana que es la identidad. Lo que ella llama una identidad que combate el lobby gay, llamémosle el lobby progresista,
logra construir en el medio de una crisis brutal post-pandemia y en el medio de la guerra contra Ucrania, un lugar de afirmación identitaria. Uno puede decir efectivamente que es una construcción de una identidad jerárquica, discriminatoria, etcétera, pero logra construir una promesa de integración social sobre una identidad que esa derecha cree que fue mancillada. Y con esto termino. Ella construyó, y esto me parece lo interesante de Giorgia Meloni, construyó los avances sociales, ya sea en los subsidios sociales como en los derechos a las comunidades LGTBQ+, construyó eso como una imposición y como una sanción a una identidad italiana. Y esto es lo que logró, me parece que logró construir esto, de lo que parecía ser un avance. Ella lo logró traducir como una imposición a una esencial identidad italiana. Y creo que en un momento de crisis eso fue algo importante. Esteban, mucho se ha catalogado este movimiento como neofascista. Ella trató de mostrar una cara más moderada en esta campaña, pero a tu juicio, ¿crees que este movimiento sí efectivamente tiene tintes neofascistas? ¿Y por qué en Italia esto no genera miedo o alerta? ¿Es normal que ya exista movimientos donde una mujer hace poco admiraba la imagen de de Mussolini? Bueno, mira, acá hay algo interesante. Uno podría decir, es fascista, no porque, a ver, de hecho, públicamente yo he dicho que hizo una crítica a esa figura, lo que no podemos desconocer que es parte de una derecha radical. Y yo creo que uno de los errores de la oposición es haberle endilgado a ella su relación con Putin, que efectivamente ella declaró su apoyo a Ucrania, y también el regreso del populismo y del fascismo. Me parece que la sociedad italiana también demostró que esa discusión estaba desconectada absolutamente de su vida, que efectivamente Meloni no era la hija de Mussolini, sí que efectivamente era parte de una derecha radical, pero que está claro que por una parte importante de la ciudadanía, esa discusión o ese debate que advertía el retorno del fascismo no fue sancionado, efectivamente fue apoyado. Uno no podría decir que directamente es fascista porque en el medio pasaron muchas cosas. Es lo que te decía antes, o sea, pasó una centroderecha que hizo acuerdos con espacios políticos inclusive contradictorios a sus propios idearios, pero también pasó la pandemia y pasaron grandes transformaciones al interior de la sociedad italiana. Yo creo que estos cambios son los que ella logra recuperar. Y me parece que los opositores en el debate cultural no vieron esto. Me parece que estuvieron más preocupados por vincularla al fascismo y a la relación con Putin y al regreso al populismo que discutir modelos de integración social. Giorgia Meloni sí es parte de una derecha radical que, como vos bien decías en tu programa, se podría vincular de alguna manera al universo de la clase dirigente actual polaca, húngara y obviamente al espacio político de Vox. Hay un discurso muy, bueno, que ha recorrido bastante, ¿cierto? El discurso de Marbella de Giorgia Meloni en España, invitada por Vox. Bueno, es parte de esa corriente, yo diría yo, más de una derecha radical o extrema que de una derecha que uno podría mecánicamente vincularla al fascismo, ¿cierto? Esteban, ¿cuáles crees tú que van a ser los principales roces que podría haber entre este gobierno y Bruselas, la Unión Europea? La semana pasada Ursula von der Leyen ya advertía de que hay reglas que se deben respetar o hay que asumir las consecuencias. ¿Cuáles crees tú los puntos que podría haber ahí choques entre la política de la Unión Europea y este nuevo gobierno que va a empezar a comenzar en Italia? Bueno, a ver, puede haber una tensión sobre la discusión sobre los migrantes, eso es clarísimo, va a haber una discusión sobre eso, que ya eso se planteó con Salvini cuando fue ministro, así que posiblemente esa discusión vuelva a aparecer. También es posible que vuelva a aparecer una discusión en el caso de que el gobierno de Giorgia Meloni avance sobre los derechos
de las mujeres y de las comunidades LGTBQ+. Esto podría también generar una tensión. Y después, obviamente, lo que puede llegar a generar una tensión es acerca de lo económico, los fondos europeos, y qué hacer, obviamente, con la abultada deuda que tiene Italia, ¿cierto? Me parece que sobre estos temas va a girar la situación. Creo que Giorgia Meloni, acercándose ya a la posibilidad de ser primera ministra, me parece que fue moderando algunas de sus posiciones, que de alguna manera tranquilizaron a Bruselas, sobre todo en su alineamiento en favor de Ucrania, y posiblemente después algunas cosas se vayan, diría yo, entre comillas, moderando, porque ella tiene que gobernar con Berlusconi y tiene que gobernar también con Matteo Salvini. Pero yo creo que el tema migratorio y posiblemente alguna sanción sobre los derechos, sobre los avances sociales en las comunidades LGTBQ o las ayudas sociales, si hay un avance sobre eso, posiblemente la Unión Europea llame la atención sobre este tema. Sí, Esteban, hemos visto que han pasado gobiernos, muchos gobiernos en las últimas décadas en Italia. Cada gobierno no supera ni siquiera los 2 años. ¿Cómo proyectas tú este gobierno? Si podría ser uno más que dure un poco tiempo, un par de meses o años, o crees tú que acá hay cimientos más duros, más estables para que se proyecte un gobierno de aquí 5 años? Yo creo que hay 2 datos. Una es lo que vos decís. Una es el dato de esta inestabilidad o de canibalización de la figura del primer ministro. Pero también hay otro dato, que es que el gobierno que más duró fue el de Berlusconi. Lo que quiero decir es que efectivamente esta coalición tiene un desafío, y el desafío yo creo que se llama la perdurabilidad. Y me parece que eso va a estar dado por 2 cuestiones. Por el éxito que logre Giorgia Meloni frente a una sociedad que ahora va a tener que gobernar, que es una sociedad compleja, y también la relación que ella mantenga con Salvini y Berlusconi. No hay que dejar de tener en cuenta que Salvini, él cree que tiene proyecciones para el futuro. No creo que en eso esté pensando Berlusconi, pero sí posiblemente Salvini, y ahí yo creo que ella va a tener que tener una pulseada de negociación más fuerte. Pero si ella logra algunos éxitos y logra alguna distribución de recursos y de poder con sus socios, puede acercarse a una idea de perdurabilidad. Esteban, ya para ir cerrando, me gustaría que me explicaras, o que nos explicaras más bien, cuál es el rol del presidente de la República acá en Italia. Está Sergio Mattarella, que es un político que tiene ideas progresistas, muy respetado en Italia, pero más allá de él, ¿cuál es el rol que juega acá esta institución de presidente de la República, que también la propia Meloni ha dicho de que le gustaría transformar en un régimen presidencialista, que se eligiera directamente al presidente de la República con los votos de los italianos? Pero más allá de eso, ¿cuál es el rol que se cumple este cargo? Es que después de la caída del gran partido hegemónico, la Democracia Cristiana, el presidente se convirtió en la figura más estable, porque es el que llama a la conformación de gobierno, pero además es estable porque es elegida por el Parlamento y representantes de las regiones. Esto de alguna manera al presidente le ha dado un lugar importante después de 1992, y efectivamente es el que en última instancia garantiza la gobernabilidad. Creo que lo que está planteando Giorgia Meloni es algo que ya se viene planteando en la política italiana, que lo plantearon también en un acuerdo Matteo Renzi y Berlusconi, acerca de presidencializar mucho más la política italiana, justamente por esto que hablábamos de la inestabilidad, y es posiblemente que sobre esa discusión ella vuelva sobre esta idea de elegir al presidente en una elección ciudadana, ¿cierto? Y no a la forma que está elegido ahora el presidente, que si bien, como decíamos, se ha convertido en una gran figura de la estabilidad y aquella persona que puede conformar gobierno, efectivamente es de alguna manera la representación más
yo diría, más importante del juego, digamos, de la condición del parlamentarismo italiano con sus problemas y sus virtudes. Así que es muy posible que esta discusión sobre la presidencialización de la política italiana vuelva. Y no es menor que vuelva, no es algo novedoso, sino que ya en este acuerdo entre el Partido Democrático y Forza Italia ya había un debate vinculado al fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Sí, Esteban de Gori, ya para ir cerrando, ¿qué significa este triunfo también de la ultraderecha en Italia para los otros movimientos que hay en Europa? No es cualquier país, estamos hablando de Italia, una de las principales potencias económicas que hay, no solamente a nivel regional, sino que a nivel mundial. ¿Cómo crees tú, cómo interpretas esta victoria de Meloni y de los hermanos de Italia para los otros movimientos que hay en Europa? Bueno, a ver, es el primer triunfo en el mundo mediterráneo o en el sur de Europa. Me parece que ese no es un dato menor que sea en Italia por la potencia que implica. Y me parece que va a ser un estímulo. Lo que pasa es que después cada uno de esas fuerzas políticas van a tener que pulsear en sus realidades nacionales, pero no deja de ser bueno, ya se han pronunciado, ¿cierto? Varios dirigentes y varias dirigentes en relación con este tema. Obviamente va a ser un impulso y va a ser considerado un estímulo. Hay que ver después lo que decíamos recién, si van a poder pulsear en sus sociedades nacionales. Nada, el caso más interesante tal vez es Francia, que Marine Le Pen, ¿cierto? Más allá de la acumulación importante de votos que ha logrado, no ha podido acceder al poder, inclusive en momentos de Europa de avance de la ultraderecha. Así que habrá que ver. Esteban de Gori, te quiero agradecer, un gusto haber conversado contigo acá en CNN Chile. Te mando un abrazo y ya estamos en contacto para otro tema internacional. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Bueno, nosotros dejamos hasta acá nuestro programa del día de hoy. Hay que ver cómo va a funcionar finalmente este gobierno que dicen que debería estar ya listo de aquí a antes de noviembre. Yo los dejo que continúen en la sintonía de CNN Chile. Nos reencontramos el próximo miércoles con otro tema internacional. Chao.